Buenas tardes, soy Jaime y voy a hablaros sobre derivadas. Este va a ser el primer vídeo sobre el tema donde explicaré la definición. Lo primero que hay que saber para las derivadas es que su historia es un poco extraña, ya que surgió en el orden contrario al intuitivo. Es decir, primero se conoció por sus aplicaciones y lo último que se conoció fue su definición rigurosa. Así que, obviamente no vamos a seguir ese orden, sino vamos a seguir el orden intuitivo y el más correcto a la hora de explicarlo y entenderlo. No nos tengamos que meter en los líos de cabeza que se hicieron Newton y Leibniz y Lagrange a la hora de entender que es una derivada. Entonces, el concepto de derivada está muy ligado al del crecimiento de una función. Para una recta, este crecimiento es muy sencillo. Si quisiésemos decir si una recta crece más rápido o más lentamente que otra, pues veríamos cómo de inclinadas están estas rectas. Esa inclinación o pendiente se puede observar más bien como la proporción entre el crecimiento vertical y el crecimiento horizontal. Bien, entonces este crecimiento vertical, al que vamos a llamar delta de I, y este crecimiento horizontal lo vamos a llamar delta de X, ¿vale? Siendo delta la letra griega que se suele usar para un incremento o variación, ¿vale? Sería la proporción entre ambos, la manera de medir el crecimiento. Esta medida de crecimiento se conoce como tasa de variación media. Y por la definición de delta o variación o incremento sería igual a I en un punto final menos I en un punto inicial partido de X en ese punto final menos X en ese punto inicial. Y esto sería la definición de tasa de variación media. Bien, además, si esto se da como una función... En el intervalo, si me defines. Sí, en el intervalo X sub 1, X sub 1 a X sub 2. Bien, esta ahí además se puede reescribir como función de X, siendo Y sub 2 pues función de X sub 2 y Y sub 1 función de X sub 1. ¿Vale? Para, siempre hay que decirlo, I igual a f de x. Bien. Entonces, esta es la tasa de variación media. Y esto sirve perfectamente para estudiar el crecimiento de una línea. Sin embargo, para una curva, pues si preguntase ¿qué crece más rápido, esta línea o esta curva? Sería una pregunta que no se podría responder. Porque como vemos, pues aquí crece más rápido, obviamente, que aquí. Entonces, ¿cómo estudiamos el crecimiento de una curva? Pues si para una línea podemos estudiar cualquier intervalo, para una curva también lo podríamos hacer por intervalos y nos saldría, nos serviría esta misma fórmula, la tasa de variación media. Sin embargo, como vemos que esta tasa de variación media cambiaría dependiendo del intervalo, vamos a tomar una medida más representativa y es la tasa de variación en un punto o tasa de variación instantánea. Entonces, aquí viene el problema, porque hemos definido tasa de variación media como el incremento, la proporción de incrementos en un intervalo, es decir, en varios puntos, y estamos intentando reducirlo a un solo punto. Entonces, claro, si aquí necesitamos restar dos puntos diferentes, no podemos con un solo punto. Pero lo que sí que podemos hacer es tomar valores infinitesimalmente cercanos a ese punto, lo cual, como son infinitesimalmente cercanos, es decir, tan cercanos como matemáticamente posible sea, será una aproximación exacta de ese crecimiento. Entonces, lo que vamos a hacer para pasar de un intervalo a un punto es este crecimiento de X, moverlo a que sea mínimo, es decir, a que sea próximo a cero. Esto se representa como límite
cuando el incremento en x tiende a 0. Bien, por tanto, de nuevo vamos a ver el límite de la tasa de variación media y esto nos va a dar la tasa de variación instantánea. Sin embargo, pues bueno, esta definición tampoco nos lleva a ningún sitio porque si conocemos un poco de límites, pues nos daríamos cuenta rápidamente que para un intervalo nulo, el crecimiento en y sería nulo, igual que el crecimiento en x, que hemos dicho que tiende a 0. Y esto es una indeterminación muy típica. Así que, pues, no nos daría nada de información así tal cual como está. Así que vamos a desarrollar un poco esta definición. Y vamos a usar la fórmula que hemos puesto aquí. Entonces, por este mismo procedimiento, vamos a llamar, necesitamos ahora dos puntos para que uno se acerque a otro, y entonces vamos a fijar un punto inicial como A, en X, el punto inicial va a ser A y el punto final va a ser X. Y como estamos diciendo de convertir un intervalo en un punto, X va a aproximarse a A, para que el aproximamiento, la variación de X se tienda a 0. Entonces, esto va a quedar como f de x sub 2, hemos dicho es x sub 2 es x, f de x menos f de a partido de x menos a. Obviamente que no se nos olvide el límite. Cuando x tiende a. Y esto nos daría la primera definición de derivada de una función en un punto a. Esto también se conoce como aquí no. Se conoce como di de x, que a mí siempre me hace la gracia de que como el crecimiento de x tiende a 0 se hace pequeño y por eso la delta mayúscula se convierte en una gelatina minúscula. Así que pues una técnica. Así es como Leibniz lo anotaba, que es una manera mucho más sencilla que la de Newton. Bien, otra manera de definirlo es, en vez de hacer que el extremo final se convierta en el inicial, manteniendo esto de que el incremento de x se vuelva a 0, pues vamos a llamar a el incremento de x, vamos a llamarle h, ¿no? Entonces, si estamos en un intervalo y estamos en un punto inicial a un punto final, si estamos diciendo que el incremento de x es h, estamos diciendo que la diferencia entre estos dos es h, por tanto, el punto final sería x sub 1 más h. En este caso, como ya no tenemos que diferenciar entre dos puntos, pues nos quitamos el sub, ¿no? Entonces, vamos a sacar la derivada como la tasa de variación media de entre estos dos puntos cuando h tiende a 0. Pues esto quedaría como el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 2, que ya hemos dicho que es x más h, menos f de x sub 1, que ya hemos dicho que es x, y ahora la diferencia entre ambas, que hemos dicho que es delta de x, que hemos llamado h. Y esto nos daría la segunda definición de derivada. f' en x o, como ya he puesto con la notación de Leibniz, de y partido de x. Vale. Esta es la otra definición y para una función, conocer la derivada pues nos da una intuición del crecimiento en esa función, pero además, curiosamente, y el motivo por el que se descubren las derivadas es porque esta tasa de crecimiento instantáneo coincide con la tangente a la función en un punto. Es decir, si sacase la derivada de esta función de aquí
en este punto coincidiría con la pendiente de la recta tangente pasando por este punto. Bien. Y pues esta interpretación geométrica puede parecer un poco extraña, pero bueno, teniendo en cuenta que una curva ampliada en el infinito o tomando un intervalo infinitesimalmente pequeño puede verse como una recta, ¿no? Pues de nuevo, aquí nos hemos dibujado un triángulo rectángulo para sacar las proporciones, pues aquí para el triángulo rectángulo tendríamos con esta recta tangente que surge de eso, de una curva tomada en el infinito. Y pues esta sería la definición de derivada. Muchas gracias.